Mejores depósitos, mejores cuentas corrientes, un poquito de letras de tesoro, otro poquito de fondos monetarios y, ¿por qué no?, acabamos con un poquito de renta fija. Esto es un vídeo que hago de carácter mensual y me sirve mucho como recopilación de la situación en el último mes, qué es lo que ha pasado, cuáles son las previsiones de tipos de interés que tengo y cómo puede variar, digamos, el mercado. Es un vídeo que intento sobre todo recordar a los grandes subasteros de depósitos que hace 10, 15, 20 años iban de entidad en entidad buscando esa rentabilidad extra y hoy por hoy las cosas han mejorado, se han complicado o lo que queráis decir. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de cuentas remuneradas en España o en Europa. Les da el Tesoro, fondos de inversión monetarios con unas comisiones ridículas comparadas con las que teníamos hace 20 años. Depósitos, ETFs de renta fija y, ¿por qué no?, los neobancos que están apretando realmente fuerte. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, como siempre digo, esta idea de este vídeo sobre todo se relaciona a lo que nos recomienda tanto el Banco de España como la CNMV, y es decir, que tengamos un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos. Es algo que es, digamos, lo correcto. ¿Qué es lo que coincide? Que este fondo tiene que ser líquido, tiene que tener mucha seguridad y, ¿por qué no?, rentabilidad. Esto yo creo que el tema de la rentabilidad es algo que a muchos bancos se les olvida, pero a nosotros como inversores tenemos que pensar que tengamos un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses no significa que no tengamos que buscar esa rentabilidad adicional. Bien, la primera pregunta, ¿cuánto es lo máximo que teóricamente se podría conseguir de una manera lógica, ¿no? Esto es, yo creo, lo que siempre me estoy preguntando, ¿no? Y aquí hay como dos referencias, ¿no? Tendríamos por un lado el STER, el Euro Short Term Rate, que sería un poquito como la remuneración que los grandes bancos dan a los grandes fondos de inversión, y es un índice realmente de referencia para la liquidez diaria. Y por otro lado tendríamos las famosas del Tesoro, todos lo conocemos. Particulares podemos ir directamente al Banco de España y comprar estas letras del Tesoro y nos sirven como referencia de cómo está más o menos el precio, digamos, del dinero, cuánto podríamos sacar a una duración, pues ya veis, a un día con el STER o a un año o varios otros plazos desde el punto de vista de letras del Tesoro. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en el último mes desde el punto de vista del STER, ¿no?, del Euro Short Term Rate? Fijaros, el 11 de septiembre estaban dando al 3,66%, actualmente están dando al 3,41%, justo coincide con 0,25%. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues algo sencillo, ha habido una bajada de tipos de interés del 0,25% por parte del Banco Central Europeo y directamente esto se traslada al STER. Ya está, no hay más cosas raras para la hora de verlo, ¿no? Sencillamente es así, ¿no? No tiene más misterio. ¿Qué es lo que podemos ver también? Cuando, digamos, se reúne el Banco Central Europeo y sobre todo hay que pensar cuándo se reúne desde el punto de vista de política monetaria, lo que está, digamos, en fosforito subrayado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo se reúne prácticamente todos los meses, pero muchas de estas reuniones son de política no monetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salvo que tengamos una catástrofe, esta política no monetaria no tiene ninguna implicación en subida o bajada de tipos de interés, ¿no? Es más, incluso hay gente que me pregunta, oye, José, ¿y por qué haces el vídeo a mitad de mes y no a principios de mes? Lo intento hacer a mediados de mes porque habitualmente es la época cuando se reúne el Banco Central Europeo. Y yo creo que estar cerca de esta reunión nos hace ver hacia dónde van los diferentes tipos de interés y se puede aproximar más a lo que, digamos, puede pasar, ¿no? Como veis, el 17 de octubre se reúnen, que estoy grabándolo justo hoy antes de que se reúna el Banco Central Europeo y nos diga que posiblemente vaya a bajar los tipos de interés. Y exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Previsiones personales. Insisto con previsiones personales, porque hay gente que piensa que esto está claro. No, ni mucho menos. Es más, el mes pasado pensaba que íbamos a tener 4 con la que tuvimos el mes pasado. Ahora creo que nos quedan otras 4 con la que yo creo que se va a producir hoy. Es decir, que he añadido una nueva bajada de tipos de interés que no calculaba en el mes pasado, ¿no? Actualmente pienso que tendremos una caída en octubre, otra bajada en diciembre, otra bajada en marzo y otra bajada en junio. Cada una de ellas de 1/4 de punto, ¿no? Para que llevar la facilidad de depósito al 2,50 más o menos a un año, ¿no? Como lo comento, incluye una bajada de tipos adicional que no lo tenía en cuenta el mes pasado.
Entonces, ¿qué es lo que hago con todos estos cálculos? Con estas previsiones personales, insisto en personales, para ver cuánto podría estar ganando o se podría estar generando con un fondo monetario. Así de sencillo, ¿no? Lo modelizo en un Excel, fijaros que es algo relativamente sencillo, y me sale una cantidad, un 2,60%. Es decir, si los cálculos son correctos, me saldría que a un año, invirtiendo en fondos monetarios, podríamos estar obteniendo alrededor del 2,60, 2,70%, depende del monetario, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy estimando estas 4 bajadas adicionales. Lo que antes os decía, el mes pasado eran 3. Y con este dato lo tengo en cuenta para ver si me merece la pena invertir en otro tipo de productos, o bien letras del tesoro, o bien algún depósito de alguna entidad bancaria que me dé más, ¿no? Nada más, es por eso la idea. ¿Qué es lo que calculo también? Exactamente para hacer estas previsiones, cómo está en cierta manera varias cosas macroeconómicas, ¿no? Hay muchas variables macroeconómicas para calcular, pero sobre todo tengo en cuenta 2, o mejor dicho 4, ¿no? Por un lado, la inflación subyacente en euros y el PIB en euro, en la zona euro. Y por otro lado, la inflación subyacente en dólares o Estados Unidos y el PIB americano. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Que alguno me pregunta, ¿y por qué pones en cuenta los americanos? ¿No tiene tanta referencia a lo que haga el Banco Central Europeo? Pues sí, tiene mucha referencia, porque hay una relación muy directa entre lo que pueda hacer la Reserva Federal Americana con lo que haga, digamos, en Europa el Banco Central Europeo. Es más, la cuarta bajada, o esa nueva bajada que no había calculado el mes pasado, se produce porque creo que una política por parte de la Reserva Federal Americana, un poquito de más bajada de tipos de interés, va a provocar que en cierta manera el Banco Central Europeo tenga que hacer esa bajada adicional. Pero bueno, desde el punto de vista de cómo están estas variables macroeconómicas, podemos ver desde el punto de vista europeo, pues que tenemos la inflación subyacente al 2,7%. Sí, está bajando, pero a esto le cuesta bajar que no veas, ¿no? Entonces, este 2,7% también lo ve el Banco Central Europeo. Es decir, que tengamos bajadas mucho mayores al 2,7%, pues tampoco lo veo. Fijaros que por mucho que en los diferentes medios de comunicación hablen de la inflación a secas, realmente esta inflación subyacente es la base o lo importante a la hora de, digamos, de hacer los cálculos, ¿no? Por otro lado, el PIB, que se relaciona mucho con lo que puede hacer el Banco Central Europeo, y fijaros, sí, tenemos crecimientos, pero crecimientos muy bajos, ¿no? Tan solo un 0,6%. Es decir, que no es que tengamos una estanflación o que tengamos una cierta estanflación. ¿Por qué? Porque la inflación no acaba de bajar, ¿no? En el caso americano, las situaciones son un poquito diferentes. Una inflación subyacente un poquito más alta y que todavía no han visto el 3, el 2. 2 y pico tal, siguen con el 3 anclados, incluso en octubre les subieron una décima, y por otro lado el PIB está subiendo. Es decir, que siguen con un 3%, que podemos hablar de una economía que en cierta manera pues va bastante bien, ¿no? Entonces, esta es la situación que digamos se ve, ¿no? Si en Estados Unidos consiguen bajar claramente la inflación subyacente y veamos doses, incluso podríamos tener bajadas bastante potentes de tipos de interés en Estados Unidos. Pero mientras no acaben de bajar tanto eso, no creo que haya esas grandes bajadas. Otros indicadores que suelo utilizar de referencia sería el interest rate swap del Banco de España, o el interest rate swap que cotizan de manera diaria, ¿no? Tenemos los últimos datos de septiembre y es un indicador que yo creo que vale para mucho, y la gente igual es uno de los grandes desconocidos, ¿no? Por un lado, hay dos variables, la de un año y la de 30 años, ¿no? La de 30 años, ¿para qué vale? Porque sobre todo es el tipo de interés que se suele aplicar al tema o el tipo medio de las hipotecas. Es decir, es un tipo de interés que, imaginaros que tienes una hipoteca, te la está comprando un banco y el banco no quiere quedarse con el riesgo de tipo de interés, pues directamente puede vender esa hipoteca. Bien, ese precio estaría al 2,29% actualmente, o a 30 de septiembre. ¿Qué es lo que también coincide? Pues que nos puede valer como un poco referencia. Por encima del 2,30%, pues podrías negociar algo a tipo fijo a 30 años, y por debajo del 2,30%, pues piensa que estás teniendo un buen precio, sinceramente, a la hora de negociar ese precio, digamos, de hipoteca, ¿no? Desde el punto de vista del IRS a un año, y este 2,82%,
pues nos indica algo parecido, ¿no? Es el tipo de interés en el que están negociando los diferentes bancos a un año a cómo se van a comprar y se van a vender, digamos, el dinero, ¿no? Esto nos indica a cuánto calcula el mercado que van a estar cotizando el tipo de interés a un año, ¿no? A finales de septiembre estaba al 2,82%, a día de hoy, porque se puede mirar diariamente a cuánto está cotizando, está al 2,69%, y lo que antes indicaba, que mis estimaciones indicaban el 2,60%. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo el mercado? Que, José, no vas mal encaminado, está bien esas 4 bajadas, pero el mercado está dudando si va a haber 3 o 4, ¿no? Y no lo queda, digamos, tan claro, pero bueno, como referencia que nos puede valer 3 o 4, yo creo que sería una idea bastante buena hacia dónde van, si es el 2,60, 2,70, pero bueno, por ahí van a ir los tiros en el próximo año. Desde el punto de vista de letra del tesoro, que son las referencias claves, ¿qué es lo que podemos ver? Que sobre todo en la referencia de 12 meses ha habido una caída más o menos potente del 0,38%, pero esta caída yo creo que sobre todo se ha producido porque ha habido una demanda muy fuerte de particulares. Fijaros que aquí hemos tenido casi el 29% de las letras a 12 meses han sido de particulares. Hoy por hoy estaría cotizando a otras cifras, fijaros al 2,70%, incluso se ve en otras referencias como incluso ha subido un poquito, ¿no? Incluso fijaros, al cabo de 9 meses estaría el 2,857, un poquito, digamos, de subida. Pero bueno, bastante estable, salvo el tema de 12 meses, que realmente esa demanda extraordinaria ha provocado que bajara la rentabilidad que nos estaban ofreciendo. Como datos desde el punto de vista de qué están dando los bancos, de manera general, podemos sacar estas estadísticas del Banco de España, fijaros, y nos habla que en hogares habría 1 billón, digamos, de euros pasados ya claramente, y fijaros, tipo de intereses ridículos, ¿no? A hogares están dando un 0,57%, a empresas 1,19% y el sintético, que sería una especie de mezcla entre particulares, hogares y empresas, el 0,72%. Rentabilidades realmente bajas respecto a lo que puedo sacar desde el punto de vista monetario o cuentas corrientes que veremos a lo largo de este vídeo, ¿no? Pero fijaros, cuando muchas veces digo que somos unos frikis de la economía y que somos los rarillos, es porque la mayor parte de la gente tiene el dinero en bancos obteniendo prácticamente nada de rentabilidad. Bueno, desde el punto de vista de las mejores cuentas nóminas. Bien, que esto yo creo que es una de las... siempre he tenido dudas, ¿no? De si mantenerla o no mantenerla, y de repente, cuando dudaba si mantenerla o no, pues ha habido una cierta guerra de diferentes bancos a la hora de dar cantidades fijas. Casi todos dan cantidades fijas y pocos dan desde el punto de vista de, digamos, de interés, ¿no? Sobre todo calcular, ¿no?, las principales posiciones que considero interesantes. Calculo pensando en una cartera tipo de 15.000 euros y lo que obtendríamos, ¿no?, durante el primer año. Entonces, el primero estaría Ibercaja porque nos está soltando un 5%. Segundo estaría Sabadell porque sí tiene una cuenta remunerada del 2,5, que está muy bien, también desde el punto de vista de cuenta remunerada, y encima pues nos soldaría 300 pavos, ¿no? Entonces yo creo que es algo, digamos, interesante y para tenerlo, digamos, en cuenta, ¿no? Porque en algún vídeo anterior hay gente que me ha dicho, es que no has tenido en cuenta la cuenta online Sabadell, ponerla en la parte de mejores cuentas remuneradas y lo has puesto en la cuenta nómina. Pensarlo como queráis, ¿no? Puedes tenerlo sin cuenta nómina y no tienes los 300 pavos, pero tienes un 2,5. No sé, yo creo que esta mezcla me parece realmente interesante. Luego tendríamos Kutxabank, que nos daría 400 netos o 493 brutos, pero ya estaríamos hablando que nos lo va a dar el primer año. Pero bueno, nos lo da el primer año y al segundo o tercer año pues ya pensamos en pirarnos, ¿no? Fijaros mucho cuáles son las condiciones de cada una de estas cuentas nóminas, porque nos van a obligar a tener una cierta permanencia, ¿no? Y es raro que sean permanencias de un año, lo normal es que sean de 2 años. Tema de Bankinter algo parecido, pero tiene el problema de que nos remuneran hasta 10.000 euros, en cambio Ibercaja serían hasta 20.000, entonces pues eso nos da un poquito más rentabilidad, a Banca, Deutsche Bank, etcétera, realmente, digamos, productos interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de cambios, aquí lo pongo con este asterisco y negativo, y es porque Deutsche Bank ha bajado un poquito el tipo de interés que estaba dando. Conclusión, hoy por hoy obtendríamos el 3,07%. He incluido estas 6, no significa que no haya más, es que hay un montón de ellas más, pero
por poner algo, unas cuantas, ¿no? Tampoco es una idea de poner a todas, que parece, si ya el vídeo dura mucho, pues imaginaros que pondría todas. Desde el punto de vista de cuentas remuneradas, digamos, estaríamos algo, digamos, parecido, bien. Habría habido algunos cambios, por ejemplo, el tema de Trade Republic, cómo habría bajado un poquito el tipo de interés, muy relacionado a la bajada de ese cuarto de punto del Banco Central Europeo. Y luego, por ejemplo, incluso tendríamos que Bank Norwegian, pues incluso habría subido un poquito, ¿no? Pero bueno, seguiría estando todo bastante parecido, ¿no? En el mes pasado ponía Trade Republic como primera posición, hoy lo pongo en Revolut. Tampoco tengo muy claro que haya tantas diferencias, sobre todo la decisión ha sido el tema de límites, ¿no? Que Trade Republic nos remuneraría hasta 50.000 euros, pero también es cierto que podemos contratar otros fondos monetarios o otras cosas, ¿no? Entonces tampoco es una opción, digamos, mala, ¿no? También, ¿qué es lo que estoy incluyendo? Pues un poquito la idea que tengo de ir haciendo nuevos análisis y por qué no incluirlos, ¿no? Y dentro de estos análisis espero hacer de dos empresas, Bunq y Lightyear, para ver exactamente un poco lo que hay detrás y cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, Bunq estaría dando el 3,36, Lightyear 3,49%, son interesantes a la hora, digamos, de verlo, pero claro, hay que hacer un poquito un análisis un poquito más detallado, ¿no? Y podría ser que compitieran perfectamente con Trade Republic o Revolut, ¿no? Desde el punto de vista de rentabilidades, ¿no? Pero bueno, habría que darle una vuelta. Estoy queriendo primero analizarlas antes de ponerlo en el, digamos, en el top, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Desde el punto de vista de mejores depósitos, pues incluiría a Banca Proyecto como, digamos, el número 1, se contrataría a través de Rising, sin ningún problema, habría mejorado un poco los resultados, un 3,40 me parece realmente bastante interesante. O Renault Bank, por ejemplo, ese 3% con un máximo de 1 millón de euros, aunque nos ha bajado un poquito el tipo de interés, yo creo que sigue siendo muy competitivo, pensando que los fondos monetarios nos van a dar entre un 2,60, 2,70%, o yo que sé, el 2,58 o 2,70% que puede estar cotizando actualmente de al Tesoro. Entonces, no tiene por qué estar mal, ¿eh? Tendría mis dudas hoy por hoy desde el punto de vista de fondos monetarios o entre el Renault Bank, OPIBank o incluso el Banco Big, ¿no? Que el Banco Big tiene opciones también interesantes a unos plazos, digamos, más bajos. Facto, etcétera. Yo creo que, digamos, se repite desde el punto de vista de varios, ¿no? También tengo para futuros análisis lo que antes comentaba, Novum Bank, que estaría dando el 3,40%, que es de los potentes, desde 10.000 hasta 100.000 euros. Fondo de Garantía de Depósitos de Malta, Teléfono en España, hay que analizarlo, ¿no? Antes de recomendar, creo que está bien darle un análisis y ver exactamente qué es lo que hay detrás o cómo, digamos, funciona. Como todos los meses, me encanta traeros algunos datos, ¿no? Y yo creo que Inverco es una fuente súper chula para pillar varios datos, ¿no? Entonces, hacen una revista más o menos trimestral en el que cuentan un poquito cómo han ido evolucionando los activos financieros de las familias españoles, ¿no? Fijaros lo que antes hablamos, de que habría por encima de ese billón de depósitos en efectivo, pero lo interesante es que Inverco nos lo divide, ¿no? Entre lo que es efectivo, depósitos transferibles, otros depósitos. Fijaros cómo la parte de otros depósitos es la parte más baja y en efectivo tan solo 43.000 millones. Tengo mis dudas si no hay más, ¿no? Pero me ha parecido como curioso, ¿no? Pensaba que había más gente que tenía el dinero en efectivo y que no tenía tanto en depósitos, y por eso los números eran tan bajos desde el punto de vista de lo cuánto remuneraban, pero fijaros, que haya tanto en depósitos, te indica que lo que están pagando los bancos es prácticamente nada, ¿no? En fondos de inversión, SICAF, etcétera, 465.000 millones de euros. Es algo que me cuesta entenderlo, ¿no? Porque realmente un fondo monetario es mejor que muchas veces un depósito y no es donde están invirtiendo. Planes de pensiones 30.000, entra lógico. Y luego un poquito desde el punto de vista de inversiones directas, tanto en renta fija como en renta variable, como tenemos. Total, estaríamos invirtiendo, o habría 3 billones desde el punto de vista de las familias. Y luego desde el punto de vista de lo que deben, los pasivos financieros, pues hablaríamos de 759.000 millones de euros, ¿no? Y total tendría unos 2,2 billones desde el punto de vista de capital, ¿no? Sobre todo destacar, ¿no? Fijaros cómo si haríamos un cálculo del 2010 al 2024,
por ejemplo, que han pasado estos 14 años, fijarás cómo ha cambiado. O sea, de 1,8 billones de dinero que habría en general a los 3 billones. Es decir, que la cantidad de riqueza que se ha generado ha sido mucho más potente que lo que podemos hablar desde la perspectiva de inflación que hemos podido tener, ¿no? Es decir, que por mucho que nos digan que aquí nadie ahorra, etcétera, las familias siguen ahorrando. Y estos datos globales, pues nos lo indican bien a las claras, ¿no? Aquí también de Inverco saco los principales fondos de inversión de entidades españolas o de bancos españoles. Fijaros lo que, digamos, estaríamos hablando. Y sobre todo los datos, ¿no? De lo que estarían obteniéndose. Un 0,30%, lo que llevaríamos en el último mes, y una variación anual en el 2024 del 2,66% o el 3,66% desde el punto de vista de un año. Esto nos da un poco de referencia para calcular a ver si los fondos de inversión, que muchas veces comento, pues lo hacen bien o lo hacen mal desde el punto de vista del típico fondo de inversión monetario de cualquiera de los grandes bancos, ¿no? Como un poquito como referencia. Entonces, lo que suelo hablar, los 6 que suelo comentar de ETFs o de fondos monetarios, los 5 ETFs, un poquito qué es lo que han hecho. Fijaros, lo primero, unos costes, como digo, prácticamente ridículos, 0,15% en el caso de fondos monetarios, 0,10% desde el punto de vista de ETFs, realmente es muy bajo, y la rentabilidad que ha tenido en el último mes, 0,33% o 0,35% desde el punto de vista de los fondos monetarios, ¿no? ¿Y cuánto llevaríamos a 12 meses? ¿No? Pues la media sería el 4,30% en el punto de vista de monetarios, en el punto de vista de fondos, y de ETFs el 4,11%. Esto es lo que antes os decía, lo podemos calcular según Inverco, cuánto estaríamos obteniendo con los monetarios, digamos, de los bancos. Fijaros, un 3,66% comparado contra el 4,11, 4,30%. ¿Por qué se produce sobre todo esta diferencia? Pues es muy sencilla, por el tema de costes. O sea, no es que sean unos mejores invirtiendo que otros. Vamos a poner que son igual de buenos o igual de malos, como queráis decirlo. La diferencia es que unos te están cobrando un 0,10, 0,15 y otros te van a ir a un 0,70, un 0,80%. Entonces, poder comprar un buen fondo monetario te va a dar esa rentabilidad adicional que, digamos, que se nota, ¿no? Desde el punto de vista de fondos monetarios, pues aquí os dejo las rentabilidades. Aquellos que han dado un poquito más rentabilidad es que no han tenido una madurez del fondo mucho mayor, un poquito mayor, como puede ser el de DWS o el de Santa Lucía. Y nada, espero realmente poder hacer, incluso comentaros que estoy hablando con los de Santa Lucía para poder hacerlos una entrevista. No es algo nuevo, porque yo creo que llevo hablando del fondo de Santa Lucía muchos meses, por no decir algún que otro año, y yo creo que es interesante, ¿no? Para que nos indiquen cómo lo hacen, cómo funcionan, etcétera. Desde el punto de vista de renta fija, de fondos renta fija, lo primero siempre es decir que es una inversión con posibles pérdidas importantes. Es decir, que eso de renta fija no es tanto fijo como puede parecer, ¿no? Pero bueno, sobre todo, ¿qué es lo que hago? Cojo los ETFs, porque yo creo que son la fuente de datos más interesante. Hay muchos fondos de inversión que incluso compran ETFs dentro de ese fondo, como un poquito por referencia. Cojo los primeros 25, los top 25, los ordeno por patrimonio, calculo la divisa y veo los datos, ¿no? Entonces, como datos importantes, fijaros, los 25 más grandes de Europa, comisión de gestión 0,19%. Ridículo. O sea, la media, digamos, de estos 25. Y las rentabilidades que han obtenido. Sobre todo quedaos con este 7,57%. ¿Vale? Es decir, que alguien que hubiera dicho voy a coger de estos 25 un 2% en cada uno de estos fondos, habría obtenido un 7,57% de rentabilidad en un año. Que yo creo que para el año anterior que tuvimos renta fija está siendo realmente bueno, con resultados muy buenos. Es más, si incluso alguno pudiera haber dicho, ya, pero coger todo esto y yo lo quiero hacer con una especie de ponderación, ¿no? Es decir, que cuanto más patrimonio tenga, más foco le doy, pues fijaros, me saldría un 7,49%, es decir, que estaríamos hablando de datos muy, muy buenos, ¿no? Por supuesto, ha habido algunos de renta fija que han obtenido resultados extraordinarios o muy buenos, lo que siempre os comento, el tema de high yield con un 11-30%, que está realmente bien, o yo que sé, bonos de mercados emergentes con un 15%, que realmente han dado muy buenos resultados, etcétera, ¿no? Hay cosas realmente interesantes, ¿no? A la hora de ver estos resultados, pero bueno,
como todo, ¿no? A la hora de calcular, ¿no? Que muchas veces hay gente que me dice, vale, pero ¿con qué lo comparamos? Pues calcular que si tenéis un fondo de inversión en vuestro banco tradicional y habéis invertido en renta fija de verdad, lo normal es que os ha ido bien y habéis obtenido ese 7,50%. Si no habéis obtenido ese 7,50%, pensar que una parte importante viene por aquí, por la comisión que os está cobrando el banco respecto a estos grandes ETFs a nivel, digamos, europeo. Como siempre, y esto es yo creo que algo que la gente siempre me pregunta, yo creo que, leches, voy a empezar a incluirlo en el vídeo, digamos, mensual, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Sigo con fondos monetarios, depósitos o meto en renta fija, aumentando plazos, ¿no? Yo creo que este es el punto, yo creo, de clave, ¿no? Sobre todo, se pueden hacer unos cálculos más complicados, o como queráis, ¿no? Pero sobre todo me fijo en el más grande, ¿no? De los ETFs, el ICE-Score, que es el más grande renta fija, y fijaros lo que realmente estamos teniendo, ¿no? Tiene una duración efectiva de 4,47 años, es decir, que estamos invirtiendo a esos 4 años y medio más o menos, y tiene un rendimiento a peor del 3,22%. Bien, el punto es, ¿te interesa un monetario al 2,60 o te interesa juntar o quedarte con un 3,20% a 5 años? Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Si la inflación va a la baja y consiguen domarla, claramente, invertir en renta fija y aumentar los plazos es algo claro. O sea, porque posiblemente nos encontramos que puede que incluso el Banco Central Europeo siga bajando los tipos de interés y, ¿por qué no?, irse por debajo del 2%, que sinceramente no lo tengo nada claro que lo vaya a hacer porque el miedo lo tiene en el cuerpo. O si hay grandes subidas de tipos de interés porque de repente hay otro fogonazo inflacionario, pues este 3,22% nos vamos a olvidar, nos vamos a ir otra vez al 4% y el ETF pues puede tener, digamos, pérdidas más o menos destacadas. He querido introducir este gráfico, que bueno, me tenéis que decir a ver qué os parece dentro de todo, que simplemente es el ETF que os comentaba, el ICE Score, ¿no? Cómo estaba cotizando, ¿no? Y sobre todo me ha parecido interesante por utilizar algo más o menos sencilla, ¿no? Y a veces, muchas veces es la media de 200, ¿no? Que parece que alguien, que a la gente no le tiene mucha importancia, no lo tiene muy en cuenta, ¿no? En el caso de renta fija, en el caso de divisas, pero que muchos inversores utilizan la media de 200 para intentar calcular en cierta manera cómo va a haber los cambios o cómo se van a producir esas diferencias, ¿no? En el caso de renta fija, utilizar un índice que descuenta dividendos o utilizar el más grande que descuenta dividendos, es decir, que no sería bueno utilizar uno de acumulación porque tampoco nos vale demasiado, ¿no? En cierta manera que cambie, que distribuya esos dividendos o reparta, digamos, sus cupones, no nos distorsiona los gráficos, ¿no? Un dato, y al final es ver, ¿no?, cuándo se produjo el cambio, ¿no? Desde el punto de vista de estar en posición bajista o estar en posición bajista, ¿no? ¿Cuándo habría que haber dado o pensar claramente haber dado el cambio de monetarios a renta fija? Fijaros, en noviembre del 2023. O sea, ha pasado prácticamente un añito, ¿no?, dentro de todo y ya ha cambiado el mercado, ¿no? Es decir, que realmente el cambio potente habría que haberlo hecho ahí, ¿no? Utilizar la media de 200 no es malo y de verdad que lo utilizan muchos grandes inversores a ver dónde se está en cada uno de los momentos. Y bueno, y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo de manera, digamos, mensual. Recordaros el canal de Telegram, que ya hemos pasado de los 3.500, yo creo que estamos muy cerca de llegar a las 4.000 personas. Canal muy interesante en el que se comparten muchas experiencias, se habla del día a día desde el punto de vista monetario, de renta fija, etcétera, y yo creo que es una referencia desde el punto de vista, digamos, de conocimiento. Nada más, me despido. Si te ha gustado el vídeo, pues como siempre, dale un like, lo que sea, y si te ha gustado enormemente, por favor, los comentarios, me encantan escuchar los comentarios, intento contestar a todos, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.